El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció lo que todos habíamos visto a todas luces, cómo grandes capitales evadían el pago de los impuestos, sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, que tuvo durante todo su mandato como secretario de Hacienda a Francisco Gil Díaz. Felipe Calderón tuvo a Agustín Carstens, Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Mea de Curibraña. Y el más infame de todos fue Enrique Peña Nieto, que tenía como su titular de Hacienda a un personaje oscuro como Luis Videgaray Caso. Después lo sustituyó José Antonio Mea de Curibraña, que fue su segundo sexenio, y cerró José Antonio González Anaya. Como vemos, Andrés Manuel firma un decreto donde él se compromete a que este tipo de prácticas sucias no se repetirán. Y veamos lo que dice el propio Andrés Manuel. En 2 sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de 400,000 millones de pesos. Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar. Es acabar con privilegios fiscales, es hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu, de que todos tenemos que contribuir y que tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad. Muy importante conocer, cómo se llevan a cabo, qué facilita una condonación de impuestos, es facultad de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria, ¿de quién es? Es una atribución del titular del Ejecutivo Federal que se hace por decreto del mismo, y el fundamento de las condonaciones está en el Código Fiscal de la Federación. Ahí en el Código Fiscal, el artículo 39, se prevén los casos muy específicos, precisamente en aras de la claridad y seguridad jurídica. Entonces, por ejemplo, cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de servicios o la realización de alguna actividad. O, que es lo más común que hemos visto cuando el Ejecutivo promueve sus decretos en esta materia, en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, cuando hay deslaves, inundaciones, y hay que apoyar fiscalmente para la movilidad económica de esa región. Esto constituye también lo que conocemos como el principio fiscal de rectoría económica y de justicia tributaria, que debe, no nada más que esté en el Código Fiscal, sino que constituye un principio en sí de qué es lo que debe regir en condonaciones de impuestos. Entonces, incluso cualquier beneficio que se otorgue siempre debe ser extraordinario, debidamente justificado y temporal, proporcional y siempre de acuerdo a la coyuntura. Pero es muy importante esto que es extraordinario y debidamente justificado. La siguiente, por favor. Lo que vemos en los últimos 18 años, fin de diciembre del 2000 para acá, es que esto cambia. Se hace un esquema distinto de condonación de adeudos. Y tenemos, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2000, que como parte de unas reformas a los dispositivos transitorios del Código Fiscal de la Federación, se propusieron unas condonaciones generalizadas, universales, bajo ciertos requisitos, pero en términos generales, valga la redundancia, generalizadas, de entre el 10 y 12.5% de los créditos fiscales, contribuciones federales, incluidos accesorios.
Lo interesante también aquí es que hay un ajuste o una autolimitación a las facultades de comprobación del fisco de aquella época. Esto lo contiene nada más este documento de diciembre del 2000, una especie de limitar las auditorías del 2000 hacia atrás. Le pone muchos condicionamientos. Luego tenemos el 27 de diciembre del 2006 como parte de la ley de ingresos para el ejercicio de 2007 y subsecuente, porque ahí es donde entra esta situación de la condonación y habla sobre los subsecuentes años de ese periodo sexenal. Y aquí cambian los valores, si bien las facultades de comprobación del fisco quedan intocadas, a diferencia del documento anterior, del 2000, lo que sucede aquí en 2006 es que cambian los porcentajes de condonación. Si antes en 2000, en 2000 y subsecuentes, de 2000 al 2006, era una condonación del 10%, del 12.5% previo pago del resto, ahora es una condonación de 80% previo pago del 20%. Y 100% de descuento en recargos, multas y gastos de ejecución. No hay nada en estos documentos, ni en el tercero, que se asemeje al Código Fiscal de la Federación que vimos en el apartado anterior, que clarifique en qué casos, por qué situaciones y que dé seguridad jurídica, ¿no? Es más bien generalizado y era de acuerdo a lo adeudado, era un beneficio al deudor fiscal en general. Ahora, el último documento, el 17 de diciembre del 2012, ahí se repite la fórmula de que sea a través de una ley de ingresos, y es básicamente una situación muy parecida, casi idéntica en términos generales a la del 2006, y nada más la condonación es del 60 al 100%, ¿no? Y además mermó la recaudación secundaria. Obviamente, al no existir o restringirse el número de auditorías, pues no está documentado el número, pero si se restringe el número de auditorías, pues se restringe el número no nada más de multas y de sanciones, sino de lo que se pudo haber recaudado a través de las auditorías, lo que conocemos nosotros como recaudación secundaria. Siguiente. Los montos de las condonaciones de los últimos 12 años. Aquí ya son los últimos 12 años que nos vamos a concentrar. Tenemos, estos son ya números, el total del 2007 al 2012, y digo 2007 porque pues la firma de la ley de ingresos fue en diciembre del 2006, son 161 mil millones de pesos, y eso es a valor actual, traídos actual, y 238.971 millones de pesos sobre las condonaciones 2013-2018. Lo que es muy interesante observar, si estamos hablando de valor actual, es el incremento del total y el incremento del número de contribuyentes en ambos periodos. Ahí, como podemos ver, quienes se acogieron al beneficio fiscal de 2006 son 18.302 contribuyentes, en tanto que en 2013 ya crece esta cifra a 135.228 contribuyentes. Ahora, esto es una política pública, al ser parte de la ley de ingresos se convierte en una política pública, y pues si uno cumplía los requisitos, pues uno podía ingresar a ella, ¿no? Es un tema de elección de derechos. La cuestión también es un tema desde acá de una elección de políticas. Entonces, en total suman 153.530 contribuyentes. El valor actual de estas condonaciones es 400.000 millones de pesos. Poner ya punto final a estas condonaciones excesivas, abusivas, injustas